Profesor, Profesor, creo que no se le no se escucha. le escucha. No, profesor, no se escucha. No se escucha nada, profesor. Nada, se escucha, profesor. Ingeniero, buenas tardes. No se escucha. Auriculares, speaker, no, micrófono. A ver, disculpen, ¿ahora se escucha algo? Ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha. Ah, ya, genial, 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 genial. Ya, sí. Ok, ok, si es que ahora sí me escuchan, entonces estamos bien. Ya. Entonces, ahora sí seguimos. Gracias por avisarme. Sí, a veces se conecta a otro micrófono, al micrófono de la computadora, que tiene un micrófono ahí también dentro, ¿no? Pero claro, la idea es que use el que tengo aquí en la cabeza. Este, A ver, estaba indicando algunas cositas. Primero de que ya les había enviado, hoy día justamente hice los documentos de Word para indicarles que tienen que colocar ustedes en sus informes finales, ¿no? Eso recién lo he hecho. Inicialmente les había indicado que la fecha de entrega iba a ser este sábado, pero evidentemente como recién les he entregado esa información,
armen sus informes o terminen de adaptarlos para que los puedan entregar la siguiente semana. Eso es en cuanto a calidad de energía, ¿ya? Después de eso, también les he enviado lo que quiero que hagan para el informe de resistencia de puesta a tierra, para todo lo que es puesta a tierra, resistividad de terreno y resistencia de puesta a tierra. Entonces, de esas dos cositas, de ese otro experimento que también ya todos, en ese caso casi todos tienen los datos, me falta un grupo, ya, eso también ya tiene fecha, que sería no la siguiente, sino la subsiguiente semana, ¿ya? Entiendo que ahorita estamos en la semana 12, así que el informe de calidad lo están entregando en la semana 13 y el de resistencia y resistividad en la semana 14, ¿ya? Y con eso ya entregan todos sus informes y lo bueno es que siempre es previa clase, ¿no? Ahora, en el tema de calidad de energía también no hemos visto nada, ningún cálculo nuevo, solamente les he explicado el contexto. Y la verdad tampoco, sí, después de hacer las experiencias me doy cuenta que no se relaciona tanto, pero igual siempre es bueno experimentar algunas cosas que sabemos por teoría. Teóricamente, quizás antes incluso de llevar el curso sabíamos que el sistema trifásico te elimina el tercer armónico, pero no lo habíamos experimentado hasta ahora. Yo tampoco lo había experimentado, ese laboratorio no se hacía cuando yo estudiaba, ¿ya? En fin, la cosa es ahorita sí en la parte de resistencia y resistividad de puesta a tierra sí hay algunos cálculos muy interesantes que tenemos que ver justamente el día de hoy, ¿ya? Entonces vamos a hacer esto de acá. Nos habíamos quedado acá, en estas tendencias que eran más o menos lógicas la mayoría de ellas, ¿no? Habíamos visto esas generalidades y ya teníamos que entrar a los métodos de medición de resistividad de terreno, ¿ya? Sabemos que para la resistividad del terreno nosotros aprovechamos dos posibilidades normalmente, ¿no? Lo que es Wenner, o Wenner, o como le quieran decir, ya que es el método de tener para la resistividad del terreno, para poder medirla a través de 4 picas que estén equidistantes. ¿Ya? Ese método es el más conocido, es el más usado, la gente confía más en este método. Y también conocemos que existe el método Schlumberger, que es prácticamente lo mismo, ¿ya? Prácticamente lo mismo, pero ahí ya no son 3 picas equidistantes que van al telurómetro, sino que las distancias varían un poco, ¿ya? Pero hay más métodos. Ahora, el motivo por el cual usamos Wenner normalmente, o Schlumberger en su defecto, es que son los más prácticos. Ahorita vamos a ver algunos otros métodos que ustedes mismos se van a dar cuenta de que son difíciles de ejecutar, pero que igual cumplen con la lógica y que se entiende que matemáticamente se puede obtener un resultado a través de ellos para medir, como estamos queriendo, la resistividad de la puesta a tierra, del terreno, disculpen, resistividad del terreno. ¿Ya? Ahorita estamos en resistividad del terreno. Ahora, claro, una cosa que podemos hacer, como es lógico y se entiende que no es muy práctico, es justamente tomar una muestra del suelo y analizarlo en el laboratorio, ¿ya? Porque claro, de por sí esta resistencia de puesta a tierra va a depender de sus componentes. Además, se puede hacer como una probeta. O sea, esta tierra que tú has obtenido del terreno la puedes llevar a un laboratorio, la puedes colocar entre 2 electrodos, le puedes hacer pasar corriente y puedes medir, o le puedes someter a una tensión y puedes medir la corriente que pasa a través de ella. Siempre recuerden que la tensión ocasiona la corriente, nunca en sentido contrario, ¿no? Entonces, esa es una opción, o sea, se puede hacer y obviamente va a representar al estrato que estás viendo en ese momento, ¿no? Pero, digamos, el tema aquí es que primero, es un poco laborioso el estar transportando partes del terreno. Una muestra chiquita no es representativa porque igual el terreno es una mezcla de diferentes materiales, ¿ya? Entonces tendría que ser una muestra grande, ¿ok? Y eso tendría que hacerse para diferentes profundidades porque ya hemos establecido de que la composición del terreno varía con la profundidad. Entonces, si bien es un método muy directo, ya, y perfectamente lógico, es poco práctico estar llevando muestras, ¿ya?
Creo que se hace. Por ejemplo, yo, el ingeniero Yang, que le he escuchado varias veces decir de que, claro, a veces para trabajos especiales, él sí solicita una muestra del terreno para analizarla químicamente y poder decidir que hacerle, digamos, así como existe el Torgel o mejoradores de terreno que permiten que el terreno tenga una mejor conductividad, él químicamente define, bueno, es lo que indica, ¿ya? Seguro le mete grafito y punto. Pero no sé, pero lo que indica es que químicamente le analiza el suelo y determina que ah, le da como que un aditivo especial para ese terreno, ¿ya? Y puede ser, debe tener sentido. Ahora, lo que queremos hacer nosotros en realidad son métodos indirectos. Esto vendría a ser un método bastante directo, literalmente medir la resistividad de una muestra de terreno, ¿ok? Pero vamos a hacer o vamos a querer nosotros formas indirectas, ¿ya? Aquí me dice que claro, lo que vamos a buscar es, espérate, sí, vamos a buscar tener esto, pues no tener algo, una resistividad según una profundidad. Claro, en este caso esta profundidad está representada por el espaciamiento de electrodos, ya que esto puede ser, por ejemplo, del método Benner que hemos indicado antes. La cosa es que algo tiene que variar, ¿ya? Algo tiene que variar que me permita buscar o poder analizar estratos cada vez más profundos, porque nuestro problema es ese, de que yo puedo analizar perfectamente el estrato superficial, pero no puedo analizar directamente estratos muy profundos a menos que haga una excavación y que me ponga a analizar de esa forma impráctica que les he indicado ahorita, pero perfectamente válida, ¿ok? Pues necesitamos métodos indirectos y más prácticos. Aquí dice, las mediciones deben tomar, esto debería ir después. Por aquí, ¿ya? Después retomemos esto, ¿ya? Porque creo que va a ser mejor después. Un método, ¿ya? Antes de ir a ese tema, un método que es poco práctico, ¿ya? También es el de acá, ¿ok? Es el método de los 3 puntos o variación de la profundidad. ¿En qué consiste? Consiste en utilizar el telurómetro, ¿ya? Pero en vez de tener 4 picas que van aumentando su distancia entre ellas, tenemos 2 picas y un electrodo bastante largo, con una longitud que va a ser variable. Quiere decir que este electrodo lo vamos a ir enterrando a mayor y mayor profundidad. Y vamos a medir justamente, vamos a usar nuestro método de caída de potencial, como lo hemos hecho con la resistencia, pero en este caso, al tener una profundidad variable, vamos a poder examinar, digamos, la resistencia de este electrodo en estratos más profundos. Y esos datos, por supuesto que los podemos analizar, ¿ya? Aquí hay varios detalles, ¿no? Dice, se mide la resistencia aparente para cada profundidad de las estacas. La profundidad es que varía de esta estaca, ¿no? El problema es que al enterrar progresivamente las estacas genera compactación y eso afecta la interfaz entre las estacas y la prueba. Claro, mientras más estés clavando esto, va a ser más complicado. O sea, a menos que hagas justamente una zanja previamente, pero tampoco no es la idea. La idea es examinar la tierra como está. Entonces tienes que ir clavando y clavando y clavando y clavando. O sea, tiene que ir adentrándose en la tierra a los estratos más profundos. Se requiere usar electrodos de puesta a tierra como estacas, claro, el de 2.4 metros, ¿no? Y se obtienen datos de profundidades de 5 a 10 veces la longitud de la estaca, ya, o sea, puedes, o sea, no es que no estás examinando la estaca, sino un tanto más profundo que ella, ya. Es chévere cuando tienes lugares pequeños, porque claro, han visto el método Benner y han visto que ese análisis se hace eh, en terrenos más o menos grandes, ¿no? Ya hemos visto, o bueno, ya creo que les he indicado y en el taller que hemos hecho con algunos de ustedes, hay alguna carita he visto conocida, pero bueno, hemos visto o ya están entendiendo de que también se puede hacer una medición con el método Benner utilizando las estacas, pero que estén haciendo contacto con concreto o con pista, con asfalto, a través de paños de agua con sal, ¿ya? Que permitan mejorar su conductividad, ¿ok? Porque claro, o sea,
como les he dicho, cuando hay concreto, una vereda o una pista, no podemos clavar la estaca, como si podemos ver que se ha clavado la estaca aquí, quizás en un jardín, ¿no? Pero ya cuando estamos en concreto o en pista, tenemos que colocarlo encimita del concreto de la pista con un pañito de agua con sal para que haga buena conexión, ¿ya? Y ni siquiera buena conexión, sino al menos un poquito de conexión, ¿ya? Eh, se obtienen datos a profundidades de 5 de... Claro, aquí iba ese comentario, ahorita no me acuerdo. De que esto es para lugares pequeños. Claro, si tengo un lugar pequeño donde tengo paredes alrededor, o sea, el asfalto y las veredas y el concreto no es impedimento. El impedimento podría ser una pared, ¿ya? Si tengo una pared y necesito igual tener mayores distancias, ahí no podría. En ese caso sí tendría que utilizar este método. Y si estamos teniendo un electrodo convencional de 2.4 metros, estaríamos examinando 5 o 10 veces más que eso en profundidad, o sea, podría ser. Pero eso de andar clavando y clavando así una estaca de 2.4 metros, o sea, los que han hecho la experiencia y han clavado el electrodo las picas, estos electrodos auxiliares, unos cuantos centímetros, lo han tenido que chancar bastante para que entre. ¿Y cómo vas a chancar el de 2.4 metros? Primero que no va a aguantar, se va a doblar. Ya, quizás no se doble, pero igual vas a estar chancando demasiado y la compactación que ocurre al momento del chancado va a evitar que tengas una medición tan certera. Vas a medir, digamos, el potencial de la Tierra compactada, pero ese no es el estado natural de la Tierra. La Tierra solamente ahí está compactada, pero en el resto del terreno está, digamos, no compactado. Entonces no te va a dar una medida certera. Y clavar 2.4 metros en la estaca está difícil, ¿ya? Eh, pero si es que tienes un lugar pequeño, pues podrías intentarlo, ¿ya? Y bueno, se puede usar, es una opción, ¿ya? Esto va de la mano con este pequeño cálculo de acá, que tiene la forma, tiene el logaritmo de 4L sobre R. Esto de acá es el cálculo, es una fórmula que les voy a enseñar ahorita, que es para calcular, eh, relacionar el valor de la resistencia de la puesta a tierra con la resistividad, ¿ya? Proviene de ahí, así que esta forma, revísenla ahorita, memorícenla un poquito y vamos a ver la fórmula más adelante, debe estar por acá. No, no está acá, de seguro está en la norma, entonces. Vamos a revisarla. Ay, a ver. La norma, no, espérate. Este es 2022-1, ¿no? Ujú. Ama, espérate. ¿Ese de aquí? No, ya aquí puesta tierra a cálculo. No, es la otra. Oye, me estoy demorando mucho, espérate. Ahí está, disculpen. Esta es la norma que quería mostrar, es la 81. Que cargue, Dios mío. A ver. Esta hojita que les voy a mostrar es la que me llevé para hacer el taller, porque ahí estaba la fórmula que quería utilizar. Que cargue un ratito, ¿ya? A ver, un segundo, creo que la tengo ya descargada. Sí, 81. Ajá. Ya, aquí está. Ya.
Entonces, esta es la norma 81, que es la norma que usamos en esta parte. Aquí es donde están descritos los métodos Benner, Schlumberger y toda la cosa. El apéndice A te da la fórmula de calcular, y quiero que vean esta fórmula. Te dice ground rod resistant in a two layer soil. ¿Ya? O sea, rod es varilla. ¿Ok? Entonces es la resistencia de la varilla tierra en un terreno con dos capas. ¿Ya? Lo normal es que tengamos dos capas. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Si es que tú le quitas la segunda capa y asumes que todo esto va a ser constante y va a tener una resistividad igual a la primera capa, se toma solamente el primer miembro. En el segundo miembro, dentro de este factor que dice K, ahí está, aquí está la segunda resistividad. ¿Ya? Si es que no hay ningún K, si no tomamos el segundo miembro, es como si todo fuese una sola capa de resistividad 1 constante, ¿ya? Entonces, esta fórmula de acá, logaritmo de 2LR, todo esto de acá, es parecido a lo que está por acá. ¿Dónde estamos? Sí, esto de acá. Es parecida a esta fórmula, ¿ya? Viene de ahí, ¿ok? Entonces se miden las resistividades, las resistencias cuando vamos bajando y de ahí sacamos las resistividades, ¿ok? Pero igual, como les digo, no debe ser tu primera opción. Debería ser tu última opción si es que tienes paredes que te limiten la medición de la resistividad, ¿ya? Tu primera opción siempre tiene que ser el método Benner, ¿ok? Que es cuando tienes espacio. Nuevamente, lo que es asfalto, concreto, no es un impedimento para hacer la medición. Aquí ya podemos tomar en cuenta esta curva de acá, ¿ya? Que claro, en este método Benner y del método Schlumberger, más que ir a profundidad o requerir profundidad, requerimos espacio, ¿no? Entonces, claro, en el método Benner necesitamos un espacio para colocar las 4 electrodos auxiliares de modo equidistante a diferentes espacios, diferentes A, ¿ya? Y formamos una curva que sea espaciamiento de electrodos, o sea, valor de A, versus la resistividad, que es lo que indirectamente me va a dar el telurómetro, ¿ya? En cualquier caso, aquí el telurómetro usado acá, lo que me da es, por aquí lo decía en texto, se obtienen valores de resistencia aparente. O sea, el telurómetro siempre te va a dar un valor de resistencia, ¿ok? Y ese valor de resistencia, ¿en qué dibujo lo vemos? Ese valor de resistencia sale de dividir justamente tensión y corriente, ¿ya? Es lo único que sabe hacer, dividir tensión sobre corriente. Tensión sobre corriente, e incluso cuando veamos este método de acá, también, tensión sobre corriente, ¿ya? Es lo único que sabe hacer el equipo. Tensión sobre corriente siempre muestra resistencia. Entonces, te va a mostrar una resistencia que tú mediante alguna fórmula lo vas a cambiar a resistividad. Ah, esta era la fórmula. De la resistencia que te sale en la pantallita, lo estamos cambiando a resistividad para este método, ¿no? ¿Ya? Aquí habrán otras fórmulas porque es otro método. ¿No? Va a ser, pues, depende de cómo estés trabajando, pues, ¿no? Aquí tenemos una cosa interesante. Aquí vemos una subida y una bajada, ¿ya? Aquí vemos 1, 2 y 3 estratos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos solamente una bajada y aquí vemos una subida, ¿ya? En este caso hay 2 estratos y en este caso hay 2 estratos, ¿ok? ¿Ya? Solamente que aquí la resistividad superior es mayor que la que está más profunda y aquí la resistividad en la parte superior es menos profunda. Ya sabemos que podríamos aprovechar para usar un electrodo horizontal, pero bueno, nuevamente, no siempre hay espacio para un horizontal y a veces hay más problemas en el espacio que necesita y además también hay otro problema de que, claro, después viene el jardinero a plantar un árbol a 1 metro de la puesta a tierra
y él no sabe que es una apuesta de horizontal, entonces te malogra la vida, ¿ya? Entonces se te metes a un riesgo cuando haces lo horizontal. Es una opción, pero hay un riesgo de por medio, ¿ya? ¿Ok? Entonces, nuevamente, lo horizontal no debería ser tu primera opción. Es más práctico que sea vertical porque dejas libre todos los costados. Y nuevamente, ya estamos, no sé, octavo, séptimo ciclo. Los conocimientos teóricos están muy bien, tienen que estar ahí. Ya, y los libros tienen que leerse, y los manuales y todo. Ya, a ver, me preguntan un tema de costos, pero quiero terminar esta parte. Hay que siempre pensar en la practicidad de lo que estamos haciendo, ¿ya? No nos van a pagar más por hacer algo más difícil, ¿no? A menos que eso más difícil tenga justamente un sustento técnico o sea la única opción. En ese momento sí nos pueden pagar más, pues vamos a exigir más porque hey, no hay otra opción, ¿no? Ya, pero tenemos que demostrar esas cositas, ¿ya? Me pregunta, el tema del costo total de instalación vertical o horizontal, ¿cuál es más costoso? Debería ser un poco más costoso la vertical, pero nuevamente, un diferencial, papá. Y además, el otro detalle es de que como todo el mundo hace puestas a tierra, no es que, no es que sea una cosa peleada. El costo igual, entre ambos, la diferencia debe ser un poquito más el vertical, por el tema de que la excavación es más sencilla de hacer, solamente por eso. Pero debe ser que incluso esa diferencia no se cobra, porque nuevamente hay tanta competencia entre tantas personas que se han puesto a tierra, porque es algo sencillo de hacer, ¿ok? Entre todas las cosas que podemos hacer, es la más sencilla, por eso siempre se dice que uno comienza haciendo cosas a tierra, pero no se queda ahí, pues, ¿no? Como también, ¿por qué no? ¿Ya? En fin. Eh, claro, no, entonces aquí ya hemos dado un vistazo a esto de acá. Justamente tenemos que llegar a explicar la matemática correspondiente a esto de acá, lo que es el modelo de dos estratos, ¿ya? Esto va a ser una correcta representación de nuestro terreno, ¿ya? Eh, en este caso tenemos tres estratos. Eso es bien difícil de encontrar. Normalmente la cosa o, o mejora con la profundidad o empeora con la profundidad, pero no suelen haber como que subidas y bajadas, ¿ya? Aquí hay un lugar bajo, alto y después bajísimo. O sea, eso es difícil de encontrar, ¿ya? Eh, igual, sigamos viendo los métodos, ¿ya? Tenemos que llegar a una curva, digamos, esta es la idea, pero va a ser más normal que encontremos alguna de estas dos, decreciente o creciente. Igual, tenemos el método Venner, ¿ya? Y este método Venner consta de realizar justamente el método de tener lo que han hecho en el laboratorio, literal, ni para contarles, que ustedes mejor me cuenten a mí cómo han hecho, claro, han colocado las picas equidistantes y entonces han estado al teléfono y han medido pues corrientes, bueno, ustedes no, el equipo ha soltado una diferencia de tensión acá en los extremos y ha medido acá en la parte media, ¿no? La tensión, ¿ok? Eh, sabemos que justamente este valor B está incluido en esta fórmula que es mucho más desarrollada, pero normalmente este valor B es muy pequeño con respecto del A, ¿ya? Esta profundidad de clavar. Entonces, normalmente se usa esta segunda fórmula que es mucho más pequeña y más sencilla, y se tienen casi los mismos resultados, ¿ya? Eh, sí. Ok, entonces es muy normal y seguramente ustedes sus informes van a usar esto. Y al comparar con esto, van a darse cuenta que no hay muchas diferencias, ¿ya? Igual, aquí leo el texto, consta de colocar 4 estacas en tierra, las dos extremas están sometidas a una diferencia de potencial y por ellas corre una corriente ínfima. Sí, la corriente es muy chiquitita, no hace falta meterle mucho. Las estacas de tensión leen la tensión, el equipo muestra tensión sobre corriente, muestra un valor de resistencia aparente, ¿no?
Ahora, B es la profundidad y debería ser siempre 0.1 veces A, o sea, un valor muy pequeño, la décima parte de la distancia. Claro, si ustedes han comenzado con 1 metro, quizás no ha sido una buena idea, o pueden igual presentar esos datos, pero no hacerles mucho caso, porque cuando los electrodos están muy juntos no va a medir correctamente. Vamos a ver que eso también está escrito acá. Recuerden, todo lo que estoy poniendo acá, por si acaso todo esto de acá, tanto las gráficas y los textos, o sea, esto es un resumen de la norma, ¿ya? Literalmente la misma norma que está acá, que está igual en su drive, esta misma norma yo me la he leído y he colocado lo que me ha parecido más importante. Después tenemos B, claro, asumimos normalmente que B es igual a 0 y esta es la resistividad del estrato de profundidad. Claro, lo que pasa es que la profundidad del estrato no debemos de pensar mucho en eso, ¿ya? Hay diferentes profundidades dependiendo de diferentes autores. Creo que la mayor parte me dicen que la profundidad es igual a creo que me fui y volví, no sé. El internet está muy loco, muchachos, disculpen por eso. ¿Qué pasa? ¿Sigo conectado? Sí, profesor, yo sí Sí. te escucho. Ah, ya, ok, muchas gracias. No, sí, estoy con miedo ya. La verdad también la clase de medidas 1 la tuve que cortar porque yo estaba saliendo a cada rato mi red estaba muy inestable, entonces estaba saliendo y entrando, no, tuve que hacerlo en forma de video. Ok, ¿qué pasa? Esta es la resistencia. Ya, entonces, claro, o sea, sí, hay una relación entre el espaciamiento y la profundidad del estrato. Mientras más espaciado esté mis estacas, voy a examinar un estrato más profundo, ¿ya? La relación, como les digo, normalmente es de 1/4. Pero no hagamos caso de esa relación, ¿ya? Creo que es 1/4 del total o 1/4 del A, no sé, pero yo creo que había 1/4 por ahí, ¿ya? Pero eso nuevamente no es lo importante. Lo importante es que de esta gráfica que vamos a obtener, ¿ya? Nosotros vamos a aplicar el modelo de 2 estratos y vamos a quedar con algo parecido a esto de acá. Y esto sí va a ser más certero que andar alucinando de que cada medición va a corresponder a un estrato. Eso no me importa. Lo que me importa es llegar a este punto porque la norma llega acá y muchas de las cositas que dice referencia el modelo de 2 estratos. Entonces, para yo poder usar la norma, en algunos casos, voy a tener que pasar por el modelo de 2 estratos. ¿Ya? Entonces necesitamos llegar aquí para estar a tono con la norma y otras bibliografías y otros estudios, ¿ok? En cambio, que alguien te haga un estudio, te presente un informe indicándote que tal estrato es tal profundidad, eso no es tan común, ¿ya? Porque no hay un consenso en cuanto a la profundidad, ¿ok? En los libros de Campos dice una cosa, en otros libros otra cosa, como te digo, o sea, hay diferentes informaciones. Entonces, no veo un consenso. Por eso es que tampoco la misma norma no te dice un consenso, te dice, hey, usemos el modelo de 2 capas, ¿ya? El método de Schlumberger es muy parecido. Se obtiene un resultado semejante, se obtiene igual una curva creciente o decreciente, pero la idea acá es que me parece que hay que la ubicación de las estacas del medio, claro, estos dos estacas extremas están en una posición y las estacas del medio van eh, alejándose, de estar más al centro se van alejando hasta alcanzar a las estacas de los extremos, ¿ya? Entonces la variación se da por aquí. Yo pienso que eso es más fácil de hacer, ¿ya? Porque claro, solamente hay que ubicar 2 estacas. En cambio, ustedes en el método Benner han ubicado hasta 3 o todas las estacas en alguna ocasión. Entonces, me parece más práctico el Schlumberger, pero nuevamente hay que también ponerse a pensar de que el cliente no es necesariamente un experto en sistemas de puesta a tierra y no conoce todos los métodos. Seguramente solamente entró a la Wikipedia y ha leído el método Benner y ahí dejó. Entonces,
te va a pedir el método Venner, porque es el que pide todo el mundo. Pero sepan igual de que existe también este método. Pero por temas comerciales, asegúrense haciendo el Venner, porque si hacen el Schlumberger, quizás van a decir, hey, yo no sé eso, no sé si es confiable, no sé si es bueno, presenta un estudio, o sea, susténtame de que funciona igual que el Venner. Y es un problema adicional, ¿ya? Porque nuevamente, no todo el mundo tiene que ser experto, ¿ya? Menos el cliente. Eh, Entonces, aquí hay una fórmula para, digamos, tener una idea de la profundidad que se tiene, ¿ya? Esa fórmula también está, esta sí está en la norma, ¿ok? Y aquí está la fórmula para hallar la resistividad en base a la resistencia obtenida por el telurómetro. Aquí seguramente no creo que sea igual. Vamos, hay que, puedo chequear esto, vamos a ver si lo puedo encontrar al toque, pero a ver, aquí está el método Schlumberger. A ver. Sí, esto es el de la variación de la profundidad. Four Point Methods, claro, es lo que estamos viendo ahorita. Sí, no lo voy a encontrar, pensé que lo podía encontrar. Sí, sé que la conexión está inestable. Me aparece aquí me aparece la indicación de que mi conexión está inestable, pero ya no sé qué más hacer. A ver, déjame ver un segundito. A ver, un ratito. No, si es que estoy con la mejor. Pero, a ver, un segundo. Pequeño cambio, vamos a ver si funciona con esto, ¿ya? Sí, no encuentro la fórmula esta que quería encontrar, pero sigamos mejor con lo de la clase. Porque esa profundidad, claro, esta es una cosa que nuevamente es un poquito extraña. Aquí me dice, claro, este método de Denner con igual espaciamiento, ¿ya? Te da una resistividad del terreno a una profundidad A. ¿Ok? Aquí lo dice, ¿ya? El tema es que después encuentro bibliografía que me dice que es un cuarto, o un veinteavo, también he visto. Entonces, yo digo, no hay un consenso, porque yo reviso varias bibliografías y no encuentro un consenso. Claro, le puedo obedecer a la norma, y lo obedezco a la norma. Pero bueno, después la gente viene con sus manuales y ahí ya, y yo no tengo la norma en ese momento, pues ¿qué hago? ¿Ya? Este, por aquí me debe decir acerca de la profundidad de este método, pero no sé en qué parte será. ¿Ya? Pero la cosa es que ambos métodos están aquí completamente definidos. Eh, sí, sí. Aquí le he puesto menor, voy a ponerle menor igual, ¿ya? Porque la norma me dice que es igual, y yo de a partir de eso siempre he dictado que es igual, pero después he visto documentos que dicen que es un cuarto, un veinteavo, ya. Por eso es que la norma tampoco no lo considera tal cual. Eh, Recomendaciones para las mediciones en campo, eso también lo indica la norma, ¿ya? Posibles interferencias pasivas, estructuras conductuales enterradas y activas. Claro, ¿qué pasa? O sea, si es que en el terreno en el cual tú estás examinando hay materiales metálicos, como por ejemplo tuberías metálicas enterradas, van a modificar tu medición, ¿ya? Van a alterar, ¿ok? Y peor también si es que hay interferencias activas, como es justamente pasos de corriente, ya sean sistemas de comunicación, líneas de transmisión, sistemas de DC anticorrosivos. Este es todo un tema, el sistema de DC, el sistema anticorrosivos. Les voy a explicar en sencillito qué es, ¿no?
Cuando tú tienes una corrosión, cuando se te oxida el acero, que es el método de corrosión más conocido, se forma una reacción redox, de las que veíamos en química, donde había un intercambio de electrones, ¿ya? En esta reacción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay corrosión, hay electrones que se liberan, entonces hay, digamos, pequeñas corrientes DC involucradas debido a esta liberación de electrones sobrantes, ¿ya? ¿Eso qué ocasiona? O sea, eso está bien, ¿ya? Pero un método para evitar que ocurra esta reacción redox, ¿ya? Es que, pues no sé si es que el oxígeno o algún elemento del aire requiere estos electrones y se los saca del acero. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea de la corrosión, sacar electrones al acero y entonces este fierro me lo convierte en un ion que está predispuesto a oxidarse, pues, predispuesto a oxidarse, pues, ¿no? Porque tiene un desbalance electrónico, ¿ya? Entonces la idea es darle corriente DC. Hay un método anticorrosivo que es darle electrones a la estructura metálica, normalmente acero, ¿ya? Una corriente DC, ¿ya? Tal que el elemento exterior, ¿ya? El oxidante, reciba los electrones que quiere, pero ya no se los va a sacar a la estructura, sino que se los saca a la corriente DC que le estamos dando a la batería. ¿Ok? Entonces, eso es un método que a mí me parece muy chévere. No lo he visto, ya me lo han explicado en la maestría, es completamente lógico y claro, me gustaría experimentarlo, ¿ya? Pero se entiende que es un sistema anticorrosivo. Las pinturas anticorrosivas hacen la misma historia, ¿ya? También tienen como que un componente que permite que se le salga un electrón con facilidad y ese electrón va a dárselo al agente oxidante. Y es también la misma historia de los ánodos de sacrificio. En vez de que el acero o el fierro se oxide liberando un electrón o que le arrebaten un electrón, ese electrón es más fácilmente arrebatado de otros metales como el zinc o el magnesio. Entonces se le sueldan ánodos de sacrificio, pedazos de magnesio, para que salgan ahí los electrones y no se oxide el acero. Ya, pero igual, esos sistemas, especialmente el de tener una batería o acumulador conectado a tierra para brindar electrones adicionales, genera corrientes DC. ¿Ya? Entonces se refiere justamente a eso. Y de por sí, la misma corrosión también genera, como les he dicho, pequeñas corrientes. ¿Okay? Eh, entonces, ese es el tema aquí. Entonces, esas son interferencias, puede afectar. Por eso, en un grupo lo hemos hecho, no lo hicimos en todos los grupos porque más nos concentramos en la parte de calidad, pero con el último grupo, cuando fuimos al pasto para hacer esto, les dije, primero tienen que poner el telurómetro. Vamos a ver la imagen del telurómetro. El telurómetro tiene acá diferentes opciones, ¿verdad? Obviamente le han prestado más atención a la opción que dice 4 puntas, ¿ya? Pero hay una opción que dice voltaje. No sé cuál será aquí, pues, porque esto está muy chiquito. Pero hay una opción que dice voltaje y tienes que verificar el voltaje que hay en el terreno. Si es que el voltaje te sale mayor que 0, entonces la verdad es que buscas otra orientación donde no tengamos esa tensión, ¿ya? Esa tensión, como les digo, es una interferencia posiblemente activa. Después, evitar trabajar cerca de grandes caminos de corrientes por posibles inducciones eléctricas a niveles peligrosos. Uy, ya. Un segundito. Ah, ok. Estábamos. Aquí está. No, esto no.
Aquí, ¿no? A ver. Ya, ahí está. Ok. Ya. Claro, no trabajar debajo de líneas eléctricas. Si es que hay una línea eléctrica, o sea, ustedes han visto los cables que se usan, son cables bien largos, ¿ya? Entonces, si ese cable bien largo está debajo de una línea eléctrica o encima de una línea eléctrica subterránea, para hacerlo eso también es posible, pueden haber inducciones, ¿ya? Que claro, en un pedazo de cable no sería muy importante, pero en un cable tan largo y supuestamente paralelo con la línea eléctrica, ahí sí tendríamos inducciones fuertes que podrían, primero, que afectar tu medida, por supuesto que sí, y además de eso afectar tu salud, te puede generar una descarga. ¿Ya? Ahora, hay menores errores cuando se trabaja con espaciamiento. Eso es importante, también te dice eso, o sea, los espaciamientos tienen que comenzar desde 3 veces la mayor dimensión de, bueno, la mayor dimensión de la, bueno, dice de la puesta a tierra, pero claro, eso es para mayas principalmente. O sea, la cosa es que tenemos que examinar terrenos bastante grandes, ¿ya? Entonces también, o sea, las primeras mediciones quizás pueden ser un poquito contradictorias, pero eso es normal, ¿ya? Las siguientes mediciones seguramente sí sigan un mejor patrón, entonces es muy posible que las primeras mediciones, posiblemente si es que no les permiten calcular correctamente, tendrán que eliminarlas o les puede salir una incoherencia en las primeras mediciones. Eh, Teludómetro. A ver, el teludómetro me dice acá, normalmente da una tensión cuadrada alterna alrededor de 50 voltios. Ya, sí, es normal que sea cuadrada, porque si es que es DC, que también existen, entiendo yo por la bibliografía, polarizan el terreno. Entonces, un terreno cuando ya está polarizado, como hemos visto también en la parte de Megado, ya su característica va cambiando con el tiempo, entonces no te va a dar una medición buena. En cambio, si la cosa va alternando, no termina de polarizar el terreno, entonces va a ser el terreno tal cual. En cambio, el otro va a ser una medición del terreno ya polarizado por esa tensión. Eh, Después dice la frecuencia, debe ser alguna frecuencia que sea diferente a las corrientes parásitas que puedan haber en el suelo. Y estas corrientes se deben a la influencia del sol o líneas eléctricas. Pueden ser entre 50 y 3400 Hz, ¿ya? Sí, hay un detalle interesante. Esa es una anécdota también del profesor Yankee, que me acuerdo de cuando yo era chibolo, de que él decía de que tenía que medir justamente la resistividad de un terreno para la futura colocación de una subestación en esa zona, en la zona de Arequipa, creo, ¿ya? Creo que son dos anécdotas, ¿ya? Pero la cosa es que en una ocasión midió en un lugar y sus medidas no eran las adecuadas, ¿ya? Y se preguntaba por qué, por qué, por qué, y era justamente porque había una influencia en esos días de unas tormentas solares. Entonces, eso también puede influenciar y lo indica la norma, ¿ya? Eh, y lo otro era, creo que cuando se fue a Arequipa también le pasó algo semejante, pero era justamente también por un tema de el magma que hay en esa zona que es volcánica. Entonces, en esas ocasiones solamente podía medir entre una hora y otra hora, o sea, en un rango de horas, y ahí realizó sus mediciones, ¿no? Eh, pero bueno, son casos, yo pienso yo que son dos casos muy especiales. Igual, el fluidómetro tiene que trabajar con una frecuencia que para comenzar no puede ser ni 60 Hz ni múltiplo, ¿ya? Eso va a afectar, porque claro, las corrientes de falla, que puede haber alguna pequeña corriente de fuga de una instalación, seguramente menor a 30 miliamperios, porque para que no sea detectada por el diferencial, puede estar pasando por ahí y seguramente esa pequeña corriente de fuga va a ser de 60 Hz y puede tener armónicos. Entonces, para que no haya una confusión entre uno y ellos, esta frecuencia del cronómetro no debe ser ni 60 ni múltiplo y me indica la norma que debe estar en este rango. Como les he dicho, hasta ahora no le he puesto el osciloscopio al teludómetro. Debería,
pero no la he hecho. Entonces quiero ver también cómo es esa onda. Después te dice, la frecuencia debe ser diferente a la nominal del sistema y sus armónicos, claro que sí. Las reacciones redox son normales bajo tierra, entonces el tenedómetro DC suele afectarse. Sí, el tenedómetro DC que dicen que sí existe no debería utilizarse, debería ser siempre uno con una onda AC. Y cuando vaya al laboratorio voy a chequear el tenedómetro para verificar que sea así. ¿Ya? El tenedómetro que tengamos debe tener algún inversor, algo adentro para tener una tensión DC. Y las líneas eléctricas también influyen en las mediciones realizadas en paralelo a ellas. Claro, las líneas eléctricas influyen, por eso no se hace en paralelo a ellas, se hace transversal en tal caso. En cuanto a la medición, se requiere un contacto con tierra no necesariamente perfecto, se pueden utilizar estacas y se recomienda el uso de agua con sal, eso ya lo indicamos. En caso no poder usar estacas, se usan conductores planos húmedos o la misma estaca encima del paño, que también ha funcionado muy bien. En caso de no obtener lecturas, puede ser por una alta resistividad del terreno, claro, eso puede ser, ¿ya? Y se requiere mejorar la conductividad, entonces, ya sea enterrar mejor los electrodos o echarles agua con sal, mejora la conductividad con el terreno y permite mejorar la medición. O sea, que los electrodos no se han conectado bien con el suelo, ese es el problema en la medición, ¿ya? Ahora, se debe evitar la inducción mutua entre los cables y electrodos de prueba. Eso, o sea, sí, sí, pero ahí sí no veo cómo, porque tienen que ir en paralelo, pues. Entonces ahí sí va a haber un poquito de inducción mutua. Pero la corriente es chiquitita, no debería afectar. Objetos metálicos enterrados y torsiones del campo eléctrico interno, eso también ya lo sabemos, ¿no? Ahora, ¿cómo medimos la resistencia? ¿Ya? La resistencia la vamos a medir con este método de los dos puntos, ¿ya? O sea, hay diferentes métodos. Sabemos que nos quedamos con el método de la caída de potencial, pero hay otros métodos que también funcionan. Existe este método de los dos puntos, dice, es que son una locura, ¿ya? Te dice, ok, para este método de los dos puntos, para medir la resistencia de la puesta a tierra que quieres medir, tienes que hacer otra puesta a tierra. Te dice, debe hacerse una puesta a tierra adicional de bajísimo valor de R. Y eso no tiene sentido, porque si pudiese hacer eso, esa sería mi puesta a tierra. O sea, yo pienso eso al menos. Entonces, para mí no tiene sentido eso, porque te está pidiendo que hagas algo que se supone que no se puede hacer, ¿no? O sea, tiene que tener un valor bajísimo de R para poder hacer tensión y corriente, pues, o sea, una conexión perfecta. Eso no existe. Y si existe, esa debería ser tu puesta a tierra, ¿ya? Y el otro método de las tres puntas no requieres una, sino dos resistencias a tierra adicionales. Entonces, nuevamente, es una tontera. Estoy midiendo una y necesito dos adicionales. Es un desperdicio de esfuerzo, ¿ya? La más práctica es justamente esta, la caída de potencial, ¿ok? Usamos el teludómetro para hacer esto, ¿no? Siempre indico igual, por si acaso, no sé, este de acá está representando tres picas que están conectadas entre sí. No piensen que son tres momentos de medición diferentes. Son tres picas conectadas entre sí. Este vendría a ser un electrodo, no sé, llámenlo múltiple. Entonces son tres electrodos conectados entre sí. ¿Ya? Aquí voy a conectar. Primero, para esto, como también se han dado cuenta en el teludómetro, hay la opción para cambiar la función del teludómetro. Internamente tiene que hacer un pequeño cambio de conexión para utilizar solamente tres picas, pues no, una que va a ir al electrodo, otra que va a ir a una pica llamada de potencial que está intermedia entre el electrodo y la pica de corriente. Igual, ya sabemos que entre este punto y este punto vamos a hacer pasar una tensión y vamos a leer la tensión que está por acá, registrando la corriente que pasa por los extremos, ¿ya? ¿Qué me indica acá? Se usan dos estacas auxiliares, una de corriente y otra de tensión. Se energiza la de corriente con respecto a la puesta a tierra. Chévere. Ahora, la distancia D tiene que ser al menos 5 veces la dimensión más larga del electrodo. ¿Ya? El electrodo es de 2.4 metros, entonces tu distancia debería ser de 12 metros. Todos hemos medido con 10 metros. ¿Ya? O sea, eso
debería ser un poquito más, ¿ya? Y debió haberse usado quizás el paño con agua con sal para poder medir con el electrodo de corriente en la acera. Pero pues se ha hecho con 10 metros y va, no está tan lejos, ¿ya? Pero debería hacerse a mayor distancia. Justamente aquí hemos visto de que si las distancias son pequeñas, en esta tablita de acá me indica que los errores son más grandes, ¿no? No, mientras mayor sea el espaciamiento, los errores disminuyen, pero si están más cerquita, los errores aumentan. Por eso podemos medir desde una distancia mayor. Ahora, ya sabemos que el método es del 61.8%, entonces hemos medido a 6.2 metros, ¿no? Esta distancia X ha sido 6.2, porque esta distancia grande ha sido de 10. Ahora, si graficásemos metro por metro, tendríamos este gráfico de acá. Pero normalmente no se hace, solo se coloca ese punto y se acabó. El método 62%, bueno, asume tema uniforme, grandes distancias de electrodos no están conectados al sistema de tierra. El electrodo tiene que estar desconectado, pues, ¿no? Este electrodo de acá, o estos tres electrodos, mejor dicho, toda esta puesta a tierra no puede estar conectada a el sistema, se desconecta el cable, el conector pico del oro, pues, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Como les he dicho, la idea es que de los datos anteriores nosotros podamos hallar este modelo, ¿ya? No sé si hoy día deberíamos al menos darle una chequeadita a este modelo o a toda la matemática y quizás la siguiente clase repasarlo. Entonces tenemos esto de acá. Claro. A ver, ¿qué dice acá? Normalmente, como les digo, son dos estratos. Ya, no me acuerdo qué es PP. Bueno, no sé qué es eso. A ver. Pero vamos a ver, son dos estratos, ¿verdad? Ya, aquí hay una distancia, ya, para el primer estrato, y aquí estaría el electrodo, digamos, donde estoy dibujándolo, podemos dibujar. Aquí está el electrodo, ¿verdad? Entonces siempre tomen en cuenta que el primer estrato siempre tiene mayor influencia. El segundo estrato no tiene tanta influencia, o sea, podríamos aproximarlo todo al primer estrato y estaríamos bien casi todas las veces, ¿ya? Porque de verdad la influencia del segundo estrato es mucho menor. Cuando hay tres estratos ya no podemos hacer esto, ¿no? O sea, si tuviésemos una curva como la que me indica aquí, que sube y que baja, ya no podríamos hacer el mismo trabajo, necesitaríamos alguna herramienta de cálculo especializada, algún software especial. Si la R sale mayor a la esperada, puede ser por la integridad de los conductores. Ah, eso es lógico. Si me sale una resistencia muy grande, es porque no estoy haciendo buen contacto. Y los valores de resistencia de los electrodos puede ser mayor que la del electrodo medio y eso no afecta la medición. Claro, los electrodos puede ser mayor, sí, eso no va a afectar la medición. La cosa es que haga contacto, como les decía, ¿ya? ¿Este gráfico qué es? Este gráfico me indica el ratio X entre D, o sea, X entre D, que sabemos que debería ser 62%. Justamente ese dato está aquí indicado, ¿verdad? Y aquí está el ratio H entre D. H entre D. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros calculamos para un D pequeñito, H entre D va a ser mayor, ¿verdad? H entre D va a ser mayor cuando D sea pequeño. Entonces vamos a adentrarnos en esta zona de la gráfica donde la cosa es muy variable, ¿ya? La idea es que la distancia D sea al menos 5 veces la dimensión total del electrodo. Y mientras más, mejor, ¿ya? Mientras más largo, mejor. Porque mientras más largo sea, vamos a tener esta
esta división va a ser menor y todos mis valores van a caer por acá y ese método del 62% sí tendría validez, ¿ya? Si es que estamos por acá, ese método del 62% no tiene sentido, ¿ya? No tiene sentido, porque no está cayendo en el 62, estamos por acá, diferentes valores para diferentes valores de K. Recuerden que el K es esto de acá, es la diferencia de las resistividades entre la suma. Creo que se le llama factor de reflexión, algo así. Entonces, por eso justamente me piden una distancia tan grande, ¿ya? Y nuevamente, mientras más grande mejor para poder estar justamente en esta zona que es lo que queremos, ¿ya? Y donde es válido nuestro método, ¿ok? Y la verdad también vayamos por otro sentido, o sea, no si, o sea, si es que a ti te piden medir una resistencia de puesta a tierra, tú no tienes por qué tener previamente esto. O sea, sería genial que tengas la resistividad del terreno, pero es que no la tienes, ¿ya? Entonces, ¿en nuestra medición va a estar mal? No, no, o sea, simplemente la cosa es que tu resistencia de puesta a tierra esté justamente a un valor menor a 25 ohmios, ¿ya? Con un método estandarizado, cosa de que si yo voy de acá a 2 años o alguien más va a esta puesta a tierra que acabo de hacer con su telurómetro de acá a mucho tiempo, revise y compare con mi medición, porque el último certificado seguramente sí lo va a tener el dueño del local, porque cuando uno hace una medición de resistencia de puesta a tierra, tiene que entregar un certificado firmado por ingeniero colegiado. ¿Ya? Es lo único que requiere justamente el INDECI o la municipalidad o quien sea para fiscalizar al dueño de un negocio, que tenga un documento firmado por un ingeniero electricista. ¿Ya? Y eso ni siquiera lo hace el ingeniero, o sea, el manejo del telurómetro saben que lo hace el técnico, solamente el ingeniero electricista pone la firma, ¿ya? Eh, entonces, esa es la gracia aquí, ¿ya? Nuevamente, ya, si es, no sabes si es que quizás esta distancia es, wow, muy grande, entonces la distancia que tomes va a salir pequeña, no te traumes, ¿ya? 62% y sé feliz. Porque igual vas a compararla con la del anterior. Entonces vas a querer tener un valor parecido al valor de entrega de la puesta a tierra. Cuando entregaron la puesta a tierra estaba buena, ¿no? Entonces tú quieres llegar a un valor parecido. Entonces tienes que medir del mismo modo en que se ha medido antes, ¿ya? Entonces de eso se trata la cosa. O sea, es más una comparación con un estado inicial que de verdad una medición de la resistencia de puesta a tierra, porque si no tendríamos que prestarle mucha atención al terreno y no lo hacemos, ¿ya? Nuevamente, al menos para una puesta a tierra de un chifa, no vale la pena, ¿ok? Para una subestación te creo, pero para un chifa, una pollería, un local comercial, un conjunto de tiendas, no vale la pena, ¿ya? La pinza. Ya, ¿qué pasa con la pinza? Justamente, no sé en qué laboratorio vino un jovencito con un catálogo y quería hablar de la pinza y yo dicto con la norma. Ahí también tenemos que ir a un tema importante dentro de lo que es la medición eléctrica o la medición en general, ¿ya? ¿A quién le creemos? Ah, la medición es un tema de credibilidad, ¿ya? Si yo te pongo aquí a medir el amperaje de un cable con una pinza amperimétrica digital o con un equipo analógico, seguramente y miren diferente, muchos de ustedes seguramente van a decir, el digital es mejor, entonces vamos a hacerle caso al digital. Yo, la verdad, en mi experiencia diría, el digital puede estar malogrado, porque son equipos sensibles. Si en el laboratorio tenemos todo lo digital está malogrado y todo lo electromecánico está bueno. Yo le haría caso más al electromecánico, pero es que son diferentes experiencias de vida. Entonces, ustedes le van a creer más a unos equipos y yo le voy a creer más a otros equipos. Y eso es normal, o sea, no podemos pensar igual.
¿Ok? Cada uno va a tener diferentes puntos de vista. Entonces, claro, yo estoy dictando según la norma. Yo le creo a la norma. Yo, ¿ya? Tú le puedes creer más al catálogo y está bien. O sea, me presentaron un catálogo de Megger la vez pasada y bueno, o sea, Megger es una marca muy grande, conoce muy bien lo que hace. Entonces, ¿podemos tener diferencias? Por supuesto que sí, ¿ya? No me voy a poner tampoco en modo de que solamente eso tiene la razón. No, esta norma está hecha por gente, ya no por sabios, no por dioses, es gente. Y el catálogo de Megger también. Entonces, si es que tú le crees que Megger puede hacer un equipo que con una pinza de tierra pueda medir cosas que la norma te dice que no puede, normal, tú le crees, está bien. Yo no le creo, también está bien, ¿ok? Entonces, es cosa de entender que tenemos diferentes puntos de vista y que la medición es eso, la medición es un punto de vista. Ya, medición absoluta, pues seguramente te la pueden prometer, pero no existe. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la pinza? Primero, la pinza es un método de medición en caliente, como dice el título. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la pinza, para poder trabajar esta medición, tenemos que tener, sí o sí, tiene que estar conectada a la instalación. En el caso anterior tenía que estar desconectado, aquí tiene que estar sí o sí conectado a la instalación. ¿Ya? Como vemos acá, aquí está este cablecito de puesta a tierra, está conectado, ¿ya? En este caso es una puesta a tierra doble, aparentemente, ¿ya? O sea, son dos electrodos que tiene acá, ¿ya? Y bueno, aquí colocamos la pinza, chévere. Ahora, ¿qué me dice? La pinza genera un campo magnético de, no sé si llega a ser alta frecuencia, yo sé que alta tensión es a partir de 33, pero no sé hasta a partir de cuánto es alta frecuencia, pero es una frecuencia para nosotros alta. Para nosotros que nos movemos en 60 Hz, esto es alto. ¿Ya? Le voy a decir que es alta frecuencia, por más que no sé si cumplirá con alguna categoría de alta frecuencia. ¿Ya? Alta frecuencia. Genera un campo magnético de alta frecuencia, la cual produce una tensión inducida en la puesta a tierra. La misma pinza lee la corriente producida por esa tensión inducida. Entonces está generando una tensión, ¿ya? Inducida a esta frecuencia, porque genera un campo magnético de esta frecuencia, y esa tensión inducida que la máquina, la pinza sabe cuánto es, ¿ya? Va a generar una corriente que la pinza va a poder leer. Entonces genera tensión y lee corriente. Es lo mismo que hace el toludómetro. También, el toludómetro también tiene una diferencia de tensión y lee la corriente y lee la tensión intermedia. O sea, está haciendo lo mismo, ¿ya? Pero de otra forma, digamos con campos, ¿ok? Entonces, igual te va a dar una resistencia, que va a ser tensión por corriente, la tensión inducida entre la corriente inducida, ¿ya? Solo es útil para estacas especialmente de bajas impedancias. ¿Qué sucede? Tiene que ser para equipos de bajas impedancias y en realidad, para ser más específico, de bajas inductancias. Aquí lo dice incluso, ¿ah? No es útil para sistemas complejos de puesta a tierra como mallas o estacas en paralelo porque tiene altas inductancias, ¿ya? No sé si aquí está ya la personita que me hizo la indicación y me mostró el catálogo de Megger, pero justamente por aquí debe de estar lo de la pinza. Vamos a buscar. Aquí está la pinza. Y nuevamente, según la norma, y yo decido creerle a la norma, por aquí me debe decir, este es el método del clamp, de la pinza. Espérate, por aquí, o estará más arriba, no sé. Ah, esto debe ser. Bueno, aquí está. Esto está limitada para electrodos de baja impedancia. Genial. Un error grande puede ser introducido en testear muestras si la reactancia inductiva de multigrounded. Esto es justamente o sea que van a haber muchas tierras, ¿ya? No, pero este creo que va por otro detalle. Creo que esto es porque tampoco no se deberían medir con este método de resistencia de puesta a tierra que están unidas a pantalla de cable. Por aquí me dice,
Aquí está, esto es lo que quería ver. ¿Ya? Esto me dice que no debería también medir en pantallas de cable, porque dice que es multi-grounded shield or neutral system. O sea, es el shield, es el apantallamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces tampoco debería ser para eso, ¿ya? Porque ese conductor que está eh, eh, haciendo este gran recorrido, este cilindro metálico que recorre todo el cableado de media tensión, nuevamente también tiene una gran sección y esa gran sección le da una gran autoinductancia. Entonces no serviría para esos casos, me dice. Y aquí me dice otra cosa. El método no es aplicable para, ahora sí, electrodos múltiples, ¿ya? Como, como subestaciones o creo que esos postes multiconectados o tierras estructurales, ¿ya? La cosa es que justamente esto no es una buena idea porque también cuando tenemos ya muchos electrodos, ¿ya? Muchos electrodos, eh, nuevamente tienen mayor sección entre ellos. Entonces, la inductancia tiende a ser mayor ahí, porque es una estructura más compleja, ¿ya? Igual que una malla tierra, por supuesto, una malla tierra tiene una estructura que también es más compleja, también una, una platina que también se coloca como electrodo de puesta a tierra, también tiene mayor sección, entonces tiene mayor autoinductancia, y esta alta frecuencia que le estamos metiendo eh, va a ver que o sea, esta autoinductancia que tiene va a ser muy grande para las altas frecuencias, porque la reactancia inductiva es 2pi por la frecuencia por la autoinductancia. Entonces, si es que esta autoinductancia es muy grande por la forma compleja que tiene, la reactancia va a ser muy grande y te va a influir en la medición. Entonces, ese es el problema que yo veo. Y nuevamente, si es que Megan me dice, hey, sí, no hay problema, yo decido si le creo o no le creo. Yo no le creo. Yo pienso que esto tiene sus utilidades bastante limitadas, ¿ya? Pero es lo que yo creo, ¿ok? Este no es útil para sistemas complejos de puestas a tierra, mallas, etcétera. El ruido también puede influenciar porque recuerden que para mí son esas altas frecuencias, entonces no sé si estas frecuencias estarán a nivel de telecomunicaciones o de otras cosas. Eh, claro, y no es útil para tierras conectadas a pantallas de cables subterráneos por la misma gran sección que tienen estas pantallas de cables subterráneos. Y el alta frecuencia, como les digo, no se lleva bien con las altas autoinductancias, entonces no se usa con formas complejas. Eh, eso es todo. Eso es todo lo de acá. Ahorita veamos la otra diapositiva, cálculo de la puesta en tierra. A ver, tenemos 40 minutos y creo que sobra. Este método es chévere. Ya, de cada uno de estos métodos les estoy dejando aquí bibliografía, ¿ya? Bibliografía. Claro, aquí está método Box, no sé por qué está 2 veces. Igual. Este aquí también está igual. Me quedo con uno. O no sé. Eh, ya, está bien, sí, sí, sí. No sé si eres tú o alguien más, pero claro, sí, sí, también me preguntaste eso. Habían otros métodos, vamos a buscar ese método, ¿ya? Había otro método que era de las 2 pinzas, ¿no? Sí, como te digo, hay otros métodos que yo desconozco,
Y uno de ellos es el método de las dos pinzas, que parece que igual usa un aparato que parece un telurómetro. Pero, o sea, sí hay otros métodos, pero igual, como en todo en la vida, este, nos vamos primero por lo más práctico, pues, ¿no? Aquí están justamente las dos pinzas. Este equipo no sé si es de un telurómetro u otra cosa, pero aquí está, ¿ya? Esto sí entiendo que trabaja en caliente. Eh, y bueno, o sea, ese sería el otro método que conozco, que se usa para esto, ¿ya? Pero nuevamente, o sea, entre tener dos pinzas y este equipo, que puede o no ser un telurómetro, no lo sé, y tener la otra pinza, es que hay otro tema que es también, como les decía, a quién le crees, ¿ya? Así como tú tienes que estar seguro de algo y conocerlo, pues tu cliente, su conocimiento es más limitado. Entonces, tu cliente seguramente conoce el método Venner, ¿ya? Y conoce que también hay una pinza que hace el mismo trabajo, ¿ya? Entonces, es más, a la pinza, por más que sea la pinza más chévere del mundo, la puede ver con suspicacia porque dice, esto me está palabreando, ¿ya? Entonces, hay que también tomar en cuenta ese detalle. Y por ese tema también es que quizás hayan un montón de métodos más, pero tampoco no son quizás tan difundidos porque tiene que entrar siempre desde el punto de vista comercial, o sea, tiene que avalarlo alguien, ¿ya? Entonces, el telurómetro seguramente, no sé, creo que todo Megar lo hace bastante bien, entonces, con tal que salga de la boca de Megar, pues es creíble, ¿no? Eh, Veamos estos métodos de acá, a ver. Cálculo de las... Sí, esto es, ya. Primero, veamos primero en la norma, ¿ya? Veamos en la norma. Ok, espérate. Ya, veamos acá primero, veamos acá, ¿ya? Necesitamos primero procesar los datos de la resistividad, ¿ya? Para poder llevarlos al sistema, a este modelo de dos estratos, que es estrato 1, lo sub 1, estrato 2, lo sub 2, y la profundidad del estrato 1, ¿ya? Entonces necesitamos hacer eso. Normalmente, como le decía, los suelos tienen dos estratos, difícilmente tenemos un suelo de tres estratos, podría suceder, pero vamos a ver lo que es lo usual, ¿ya? Este es el sistema, el modelo de dos estratos, como les decía, Rho1, Rho2 y H, y tenemos un primer método, el cual es el método Sunde o método gráfico, ¿ya? Este método gráfico está explicado, como dice acá, en la norma 80, ¿ya? Vamos a buscar la norma 80. Bueno, no, está en la norma 80. Lo que pasa es que lo que tenemos aquí a la mano es la norma 81, ¿ya? Esto está en la norma 80 porque, claro, cuando tú haces una subestación, te importa mucho y ahí sí tienes muchísimo, muchísimo cuidado en hacer un correcto estudio del terreno antes de meterte a hacer una malla tierra. O sea, ya estamos hablando de palabras mayores, entonces la norma 80, que es la de subestaciones y de mallas a tierra, te da mucho más detalle en cuanto a la medición de la resistividad del terreno, ¿ya? Entonces, por eso es que ahí te explican la norma, las formas de hallar este método de dos estratos, ¿ya? Eh, y lo hace a partir justamente o apoyándose de esta gráfica. Esta es la gráfica del método Sunde. ¿Ya? Aquí hay justamente un ejemplito de esto. ¿Qué me dice en general? Bueno, aquí está en inglés, ¿ya? Lo podemos leer, pero mejor vayamos de frente al ejemplo para entenderlo bien, ¿ok? En este ejemplo de este método Sunde, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro perfil de resistividad. Profundidad, bueno, profundidad de exploración, que en realidad debería ser como que separación de electrodos, ¿ya? Y resistividad, ¿verdad? La resistividad, nuevamente, te lo he tomado resistencia, yo uso una fórmula para hallar la resistividad, ¿ok? Y esto debe ser el espaciamiento de los electrodos. Ok, pues ya tenemos este perfil de acá y
tendríamos que aplicar este método. Primero, aquí comienza de la B porque la A es justamente hacer la tabla, ¿ya? La B te dice, de la ilustración 30, que debe ser este gráfico de acá. No, de la ilustración 30, que debe ser este gráfico de acá, visualmente se toma un valor de rho sub 1 y un valor de rho sub 2. Es como que ya le quita un poquito el chiste al asunto, ¿no? Porque ya te dice, ok, dame rho sub 1 y dame rho sub 2, que va a ser el valor mayor y el valor mínimo. Y ahí ya tienes dos valores, ya te falta ya del H. Este método Sunde, la verdad, es un chiste, ¿ya? Pero sí funciona. Yo esto lo dicté, no sé si el ciclo pasado, supongo, o antepasado, ya no me acuerdo bien. Sí, ciclo pasado ha sido, pues. Solamente que he tenido el ciclo en medio del verano y por eso pienso que ha sido hace más tiempo. Pero te juro, les juro que cuando hayamos de un perfil de tierra que encontré en internet, le aplicamos los otros métodos y el método Sunde, que yo lo decía que era un chiste, y salía casi igual, ¿ya? Era lo mismo. Yo estallé de risa porque no podía creer que esta cochinada funcione, porque es una cosa bien chancha, ahorita lo van a ver, ¿ya? Pero ya, como decía, ya hallamos el rho sub 1 y el rho sub 2, va a ser el valor, el superior y el inferior, punto. Ahora, ¿qué quiere que haga esto? Me dice, determinar la división, divido, ya, dividí. Se dibuja esta curva por extrapolación en la gráfica de Sunde. Ok, entonces aquí mismo, esta relación 0.44 deberíamos ubicarla aquí, ¿ya? No tengo la 0.44, pero tengo la 0.5. La verdad, podría dibujar una curvita intermedia entre la 0.5 y la 1, ¿ya? Pero no lo voy a hacer. Entonces, aquí nomás nos conformamos con que va a ser la 0.5. Digamos que estamos aproximando, ¿ya? Después, ¿qué te dice? Se selecciona el valor de rho sub A entre rho sub 1 dentro de la dentro de la pendiente de la curva apropiada rho sub 2 entre rho sub 1 igual a 0.4. ¿Qué te dice acá? Ya, esta curva, ¿no? Este es lo que de verdad me parece que es la chanchada máxima. Dice, del lugar donde está la pendiente, porque cada una de estas curvas tiene una pendiente, ¿ya? Coge un punto. ¿Qué te dice eso? Coge un punto. ¿Ya? Aquí vas a tener el rho sub A entre rho sub 1 y aquí un valor, ¿ya? Escoge un punto. ¿Ya? Este es el rho sub A, sobre rho sub 1 me ha salido 0.6, supongo, 0.7, ¿ya? Entonces, eso ya está, 0.7. O sea, es lo que me da cólera de esto. O sea, me dan una gráfica, pero lo usan como si fuese una tabla. Porque, o sea, no voy a coger un valor más acá ni más acá, voy a coger evidentemente un valor medio de esta zona curva. Y es este punto, pues. ¿Ya? Entonces, nuevamente es medio chancho esta cosa. Se lee el espaciamiento de prueba correspondiente a AH igual a 2. Claro, me ha salido este valor de acá, el 2, ¿no? Después se calcula el rho sub A multiplicando este valor 0.7 por el rho sub 1, ¿no? Porque esto es un 0.7, lo multiplico por rho sub 1, tengo el rho sub A, ¿ya? Y en la gráfica rho sub A versus A de la ilustración se lee el valor, o sea, este valor rho sub A que me salió acá, 250, lo busco aquí, a 250. Entonces me sale por acá, que será a 2, más o menos, 2 punto y algo. 2.2 dice, ya, 2.2 me salió, ¿ok? No, espérate, sí, 2.2, sí, 2.2, y se calcula la profundidad de la capa superior usando esto de acá, ¿no? Entonces, tenía, este es 2.2, este era 2, dividido a 2.2 entre 2 me sale 1.1, y ese es el valor de H. ¿Ya? Entonces es como que
para mí, esta gráfica se está usando como una tabla. Ya, para mí, yo pienso eso, y creo que sí, no sé si pensarán otra cosa, pero es que lo están usando así, y no es que este método esté mal, esto lo he comparado con diferentes, en la misma norma 80, tiene también no este ejemplo, tiene otros ejemplos, ¿ya? Donde igual lo usan del mismo modo, solamente que está en inglés, por eso es que no lo presento. Pero también, otro día, ya puedo bajar la norma 80, lo tengo acá a la mano. A ver, ¿dónde está la norma 80? Esa es la norma 80. Vamos a descargarla. Ahorita vamos a ver es que para mí se me hace inverosímil esto, ¿ya? Pero es verdad, o sea, se usa así. Voy a abrirla. Y como les decía, o sea, para colmo sí funciona. O sea, para colmo, de verdad que sí funciona. Pero nuevamente, me están dando una curva y la están utilizando como si fuese una tabla. Ya. Vamos a buscar. Aquí está el método Sunde. Y aquí está un ejemplo del método Sunde. Están haciendo la misma cosa, solamente que les ha salido más por acá. ¿Ya? Pero es la misma cosa. Mire, de aquí se están pasando a la gráfica, la usan como si fuese una tabla porque están buscando un punto de la parte con pendiente y después vuelven acá. Y eso es. O sea, no es que esté mal. Yo de verdad pienso que está. Yo les juro que pensaba que no funcionaba, pero o sea, sí sirve. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo que creo que está subido ahí al Drive. Ahora, ya tenemos esta forma de calcular en los dos estratos. Ahora tenemos la forma que me da la norma 81. ¿Ya? Esto de verdad todo esto es un poquito pesado. El anexo B. El anexo A me permite justamente pasar del modelo de dos estratos a bueno, de acá sacar una equivalente, ¿no? ¿Ya? Y también me permite hallar justamente la fórmula, o me da la fórmula para hallar la resistencia de la varilla, ¿no? A partir del modelo de dos estratos. Pero aquí el apéndice B me permite determinar el modelo de dos estratos utilizando una forma de cálculo que conocemos, que es los mínimos cuadrados, ¿ya? Entonces, ¿en qué se centra esto? O sea, aquí está escrito en inglés, lo que de hecho es traducirlo y cambiarle un poquito el orden, porque no se entiende bien, ¿ya? Está en un orden, yo no sé, creo que lo he hecho como para confundir, porque en ese orden no lo entiendo. Y yo he hecho un programita para hacer esto. Se los mostraré en la siguiente clase, porque tendría que abrir el MATLAB y no lo he practicado, me he olvidado que tenía que hacer esto y me gustaría practicarlo antes. Bueno, podemos improvisar, ¿ya? Pero ¿en qué se centra esto? Se centra en partir de acá, en realidad, que es calcular el error, o sea, esta es una función, ¿verdad? Va a ser la función error, ¿ya? Va a hacer qué cosa? La sumatoria de la diferencia de resistividades entre la resistividad, ¿no? Siendo estas resistividades eh, las que yo he hallado en el terreno y las de acá, resistividades que me he imaginado, ¿ya? Entonces, estamos aquí hallando justamente el error cuadrático, o sea, la sumatoria del cuadrado de las diferencias. Eso es el error cuadrático, ¿ya? Entonces, todo este error vamos a minimizarlo. ¿Con qué método? Vamos a minimizarlo hallando sus derivadas parciales porque vamos a hallar el método del gradiente, ¿ya? Entonces hallamos las derivadas parciales y avanzamos paso a paso, vectorcito por vectorcito, justamente usando un programa que me permite aplicar la recursividad para hacerlo fácil, ¿ya? Y podemos ir desde unos valores iniciales que nos hayamos imaginado hasta unos valores donde sí converja, ¿ya?
donde lleguemos justamente a un valor mínimo relativo, aunque sea, pues, ¿no? Que podría ser el mínimo absoluto, pero al menos un relativo, ¿no? Esos son los pasitos que vamos a ir dando, por los que va a ir avanzando justamente. Este va a ser el vector con el que vamos a ir avanzando pasito a pasito en dirección del gradiente, ¿verdad? Esta es la dirección del gradiente, ¿ya? Y finalmente hacemos crecer un poquito cada una de estas que son las variables independientes, ¿ya? Ahora, aquí no se entiende quizás lo que he dicho, pero aquí se va a entender un poquito más. Aquí está en castellano. Primero dice, ya, a ver, si se tiene... Ah, no, esa es la parte del anexo A, pero quiero ver el anexo B, ya. A ver, se toman valores iniciales, como les he dicho. Vamos a tener un ρ1, un ρ2, un h y un k, pero ya sabemos que el k es una fórmula que es la suma menos eso de la diferencia de la diferencia sobre la suma de las resistividades, ¿ok? Y esto va a ser de forma visual, o sea, estamos comenzando de una inspección visual, ¿ya? Viendo la curva, pues igual, puedes seleccionar aquí tu valor máximo, tu valor mínimo de la curva, igual como hicimos con Sunde, y un H que esté pues intermedio, ¿no? ¿Ya? Y se buscan valores que se aproximen mejor, que sean óptimos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo para hacer la programación tengo que partir de un punto, no como me indicaba la norma, sino más o menos de aquí. Lo que necesito primero es hallar las derivadas parciales, ¿ya? Aquí voy a tener que hacer una pequeña pausa y voy a tener que volver acá, porque claro, me hace falta que entendamos esto, claro. Eh, esto de acá, ¿qué es esta cosa de acá? Esto es la resistividad en función de la profundidad, ¿ya? O del espaciamiento, ¿ya? Y esto va a ser, o sea, esta es la fórmula para ir, si yo quiero ir desde acá, ¿ok? Conociendo ρ1, ρ2 y h, hallar la curva, esta curva, ¿ya? Que es resistividad, espaciamiento, ¿ya? Lo hago así, esta es la fórmula, ¿ok? Esta es la fórmula de esta curva que usa como constantes ρ sub 1, ρ sub 2 que está incluido dentro de la K y la H que está por aquí y su variable independiente es A. Aquí está la A, este es el espaciamiento, ¿ya? Entonces, con este modelo, usando esta fórmula, yo hallo esta gráfica, donde mi ρ es dependiente de A. Ρ dependiente de A, la única variable independiente aquí es A. ¿Hay una sumatoria infinita? Sí. Yo lo dejo en 50, ya para más allá de 50 no genera mayor cambio. ¿Ok? O 100 ya, igual, lo hace la computadora, tú no sumas de uno en uno, lo hace la computadora. ¿Ya? Entonces, necesito que vean esto, porque justamente esta fórmula es la que yo voy a hacer derivadas parciales con respecto a ρ sub 1, con respecto al ρ sub 2 que está dentro de K y con respecto a A. Entonces, esas derivadas parciales están por acá, ya realizadas, ¿ok? Aquí hay una pequeña simplificación para no escribir demasiado, ¿ya? Pero estas son las derivadas parciales con respecto a ρ sub 1, ρ sub 2 y H. Ahora, también, como hemos indicado valores iniciales para esto, hemos tenido que partir de algún punto para después optimizar, ¿ya? También podemos hallar la curva. Hemos hallado la curva, digamos, 1, ¿ya? Que no es la curva real, no es la curva que hemos hallado en el campo, es una curva a partir de mirar los datos, ¿ya? Curva 1, ¿ok? Después, ya sabiendo que esta va a ser la curva 1, y que voy a compararla con los datos que he obtenido del terreno de mi toma de datos, hallo ahora sí mi error cuadrático. O sea, yo pienso que ese es el mejor modo de explicarlo. ¿Ya? Hallo mi error cuadrático, la diferencia entre 1 y todo eso al cuadrado, sumatoria. ¿Ya? Ese es mi error cuadrático. Y esto es lo que yo quiero minimizar. ¿Ya? Entonces, para minimizar esto, ahí sí ya aplico
esto, ¿no? Aplico esto de acá, pues, ¿no? Las derivadas parciales de cada uno de ellos, y esta derivada parcial, al momento de ejecutarla, me da esto de acá. Y aquí está lo que había hallado al inicio, ¿ya? Aquí están las derivadas parciales con respecto a las resistencias. Claro, esto de acá es una fórmula, solo es regla de la cadena, ¿verdad? Esto es regla de la cadena, estoy derivado en función al rho, pero mi rho lo tengo que derivar en función al rho sub 1, ¿ya? Entonces, esto de acá es lo que he hallado al inicio, ¿ya? Y lo puedo meter acá. Esto lo he hallado con regla de la cadena nuevamente. Y ya teniendo los valores anteriores, puedo hallar esto de acá. Esto también lo puedo hallar porque todo esto es conocido, ¿ya? Y puedo hallar estos valores de acá. Y una vez que hallo esto y me da un valor, ¿ya? Eso es mi paso. Porque claro, yo he analizado, yo he partido de un rho sub 1, un rho sub 2 y un h que yo he determinado. Ahora tengo que avanzar según la dirección del gradiente, ¿verdad? Esa dirección del gradiente son estas diferenciales de acá que valen esto, que es lo que yo he hallado multiplicado por una constante, ¿ya? Y con eso, con esos vectorcitos, yo me voy aproximando a un punto que minimice o maximice mi error. Debería llegar a un punto donde minimice el error. Entonces, poco a poco, con las iteraciones, voy a hallar justamente un valor de rho sub 1, rho sub 2 y h que hagan que la diferencia, esto con lo de campo, sean cero. O sea, sean iguales, sean casi iguales. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de este método. Y por último, esta fórmula que les había indicado, pues del anexo, ¿dónde es el anexo A? Sí, del anexo A creo que es, ¿no? Donde está también la resistencia, pero como les he dicho, depende de rho sub 1, ¿no? Esta es la parte que depende de rho sub 1, y si es que existe un rho sub 2, o sea, si tenemos un solo estrato, es esta la fórmula, ¿ya? Si tenemos dos estratos, va a salir de acá, ¿ok? Aquí te dice, claro, si es que K es igual a 0, porque recuerden que el K en la otra diapositiva estaba, recuerden que el K es esto, rho sub 2 menos rho sub 1, si es que si es que ambos son iguales, mejor dicho, si es que ambos son iguales, ya, eso sale 0. Esto no está bien escrito entonces. Sí, bueno, si K es igual a 0, claro, si es que ambos son iguales, entonces no quedo con el primer miembro. O sea, si es que todo es un solo rho. Pero si es que tengo un rho sub 2, voy a tener esta parte de acá, ¿ya? Como les he dicho, igual, esta parte es más grande, esto es mucho más pequeño. Entonces, esto es una tercera fórmula. Ahora, ¿qué les comento? Ustedes, o sea, van a utilizar justamente estos cálculos, ¿ya? Para su informe, ¿ok? No sé si lo tengo por acá. Ahorita acabamos, nos queda un cuarto de hora. Vamos a explicar un poquito de esto. Ya, a ver. Entonces, estamos viendo el Word y eso es lo que les he pedido, ¿no? Realizar el gráfico resistividad versus espaciamiento, eso sí es muy necesario, ¿ya? Hallar el promedio simple, media aritmética de los valores. Y la verdad es que muchas veces se hace así, pero eso no está del todo correcto, ¿ya? Realizar el promedio Box-Cox. Todavía no les he indicado el promedio Box-Cox, pero también lo tienen que hallar, ¿ya? Y hallar el rho sub 1, rho sub 2 y h usando el modelo de dos capas para describir el terreno, ¿ya? Eso lo van a hacer justamente mediante el método Sunde. Tengo que colocarlo aquí, lo voy a actualizar, ¿ya? Y el método iterativo, ¿ya? El método iterativo, no se asusten que el programa está en MATLAB en el Drive, que ya lo explicaré quizás en la siguiente clase.
y después comparar los datos anteriores y hallar las diferencias porcentuales, pues ¿por qué no? ¿Ya? Entonces, realizar un gráfico considerando... Claro, aquí está la otra parte, mira, que dice, realizar un gráfico del método utilizado, caída de potencial indicando las distancias. Pues bueno, coloquen el gráfico y aquí digo, considerando el electrodo de la puesta a tierra estándar, calcular el valor de la resistencia esperada considerando un terreno uniforme con resistividad igual al promedio Vox-Cox y un terreno de 2 capas con resistividades del modelo de 2 capas, ¿no? Entonces, lo voy a poner entre paréntesis un detalle, pero considerar que no hay tratamiento del suelo, ¿ya? ¿Qué sucede? Ustedes, con este cálculo de acá y con este de acá, ustedes van a hallar, o sea, ustedes van a usar esta fórmula que les he dicho al final. Esta fórmula está relacionando el terreno, a final de cuentas, la resistividad del terreno con la resistencia, ¿ya? Pero eso es sin tratamiento, ¿ya? Si no hubiese tratamiento, se cumple al 100%, ¿ya? Porque justamente el tratamiento, que ya sea el grafito, que el torgel, que la bentonita, que la sal común, todo eso es para bajar. Todo eso es para bajar lo que se tiene naturalmente. Esto es lo que se tiene naturalmente, ¿ya? Por eso, seguramente naturalmente le saldrán 30 ohmios o 25 o no sé cuántos ohmios, ¿ya? Pero en la realidad ustedes han medido 5 ohmios, creo, o 6 ohmios, no sé. Han medido una resistencia menor con su método de caída de potencial. Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué? Por supuesto que ese pozo a tierra ha tenido tratamiento, pues, por eso, ¿ya? Entonces, claro, la idea justamente, pero igual todo se cumple, porque claro, yo he hecho mi resistividad de terreno para saber cuánto tratamiento requiere mi pozo a tierra o cuántos pozos necesito. Entonces, esa es la idea, ¿ya? Entonces, sí, por supuesto, va a ser menor, ¿ya? Les comento, por ejemplo, en esta experiencia que hicimos, en este taller que hicimos un viernes por la semana de la facultad, era feriado, me acuerdo, ahí nos había salido, primero calculamos la resistencia de la puesta a tierra y nos había salido 25 ohms, ¿ya? Y después lo que hicimos fueron, creo que 3 mediciones de resistividad de terreno, ¿ya? 3 mediciones nada más. Y hallamos el promedio Vox-Cox al toque, ¿ya? Y nos salió un valor, creo que era 266 ohmios metros, la resistividad del terreno, ¿ya? Aplicando la fórmula para esta fórmula de acá, ¿ya? Con la longitud del electrodo estándar que es de 2.4 metros y el radio que vendría a ser la mitad de un diámetro de 3/4 de pulgada, no me acuerdo cuánto sale ahorita, ¿ya? Y el valor de resistividad que es 266, nos salió en total 29 ohmios, ¿ya? Entonces estaba muy cercano y yo me alegré bastante, pero la pregunta sería, ¿por qué salió tan cercano? Lo que sucedía es que en ese electrodo que estuvimos nosotros examinando era un electrodo abandonado, ¿ya? Actualmente la facultad y sobre todo los laboratorios de telecomunicaciones y electrónica que están al costado de la facultad usan puestas a tierra que son tipo placa, ¿ya? Que obviamente tienen una mayor sección de contacto con la tierra, por eso es que tienen menor resistividad, o sea, el tipo placa es mejor. Nuevamente, yo tengo conflictos en querer medir quizás eso con una pinza, pero soy yo, ¿ya? ¿A dónde más iba? Ya, claro, pues porque esos pozos tienen tratamiento, tienen una tierra muy buena, torgel, sales, todo, están geniales, ¿ya? Pero el electrodo abandonado que estaba cerca a los tableros de ajedrez en la puerta el salón 108, ¿ya? Ese estaba abandonado, entonces hace mucho tiempo que nadie le echaba ningún electrolito, que ni grafito, ni sal, ni bentonita, nada.
estaba abandonado. Entonces, por eso, solamente por eso salía un número semejante, ¿ya? Pero en la vida real, si es que fuese un pozo a tierra que tiene un tratamiento constante, que está en funcionamiento, debería tener una resistencia mucho menor que no sería comparable con la resistencia teórica, porque los aditivos están hechos para bajar lo teórico, ¿ya? Entonces, esa idea quiero que se quede bien clara de acá. Estamos calculando con esto, por supuesto. En esta parte de aquí vamos a calcular un valor teórico, pero se entiende que el valor real, de hecho, que va a ser mucho menor porque el valor teórico no incluye el tratamiento de la sal ni nada, ¿ya? Entonces, eso se me hace muy importante. ¿Ok? Entonces, ya estamos por acabar, me quedan 10 minutitos. La siguiente clase vamos a chequear los documentos que tengo acá del método Voxcox, que no es un promedio, ¿ya? Aquí hay un trabajito de alguna chica y esto de acá debe ser lo mismo. Sí, es el mismo documento, no sé por qué lo copié tantas veces, ¿ya? Pero aquí está el método Voxcox, vamos a verlo, es un promedio, como les digo, es un promedio. Aquí está, no estoy seguro qué es esto. Ah, ya, esto es a partir de el rho sub 1, rho sub 2 y h, hallamos la curva, ¿verdad? Eso habíamos indicado que podíamos hacer con esta fórmula de acá, ¿verdad? Entonces, he usado esta fórmula sumando solamente hasta el 25, posteriormente a eso ya el Excel no lo reconoce como número, es muy chiquito. Por eso, sumatoria infinito, bueno, pero hasta el 25 nada más lo considera. Y aquí estoy comparando el método Sunde con el método iterativo y salen recontra semejantes, ¿ya? Como les digo, fue sorprendente en su momento. Ahora sí entiendo de que el método Sunde, por más que no parezca, funciona. Y están estos dos documentos, ¿no? Estos son los programas que voy a usar, resistencia de puesta a tierra y resistividad, ¿ya? Para el método iterativo, porque ya está programado. Entonces, la siguiente semana, el siguiente sábado, ustedes van a entregar su informe de calidad de energía, ¿ya? Y esa misma semana, el siguiente miércoles, termino con esta parte de acá y seguro avanzo con algo más. Y la siguiente semana, la otra semana, sí hacemos, me entregan ya su informe, pues que ya, como les digo, para el siguiente martes, el siguiente miércoles ya tenemos toda la teoría completa, pues para el subsiguiente sábado van a poder terminar bien su informe, ¿ya? Entonces, eso sería por el día de hoy. Esta cosita es medio enredada y hay mucha información. Les recomendaría que se lean la norma. Sería bueno, sería un plus para ustedes, ¿ya? Considérenlo, toma su tiempo, por supuesto que sí, está en inglés, que ese es el otro problema, ¿ya? Pero considérenlo, la norma está acá, aquí está la 80 y en la otra carpeta estaba la 81, ¿ya? Y con eso ya estaríamos, después de eso, la siguiente clase tenemos que comenzar con Maya Tierra, ¿ya? Sí, con eso hacemos estamos en la semana 12. Sí, estamos en semana 12, ¿no? La semana 13 comenzamos con Maya Tierra, 14 terminamos y la 15 yo sé que voy a hacer en la 15, vamos a hacer algo chévere, ¿ya? Pero sí, hay algo que quiero hacer en la 15, pero no me quiero comprometer. Aquí la dejamos, muchachos, ¿ya? Muchas gracias por la atención. Yo entiendo que los demás muchachos tienen cruce con clases y agradezco igual, como les digo, su asistencia, ¿ya? Igual, ahorita subo el video, ¿ok? Tengan un buen día. Permiso.